sistemas funcionando correctamente y en homeostasis, ¿ok? Eso es cuando un paciente está sano. ¿Cuál es la definición de salud? ¿Se lo saben? Es el estado de completo bienestar físico, psicológico y social de un individuo y la comunidad, ¿ok? En el desarrollo de la enfermedad siempre interviene un agente etiológico, ya sean bacterias, virus, parásitos, hongos, algún defecto genético. Si algo falla en el mapa genético, se puede presentar una enfermedad. Si hay algún traumatismo o algún agente físico, como quemadura por frío, quemadura por calor, agentes químicos, drogas, venenos, ácidos, bases, el agente etiológico causa un proceso fisiopatológico que finalmente establece una patología, ¿ok? Un proceso patológico. La gran mayoría de las patologías se presenta con un cuadro clínico. ¿Qué es un cuadro clínico? Un cuadro clínico es un conjunto de signos y síntomas. Cada una de las patologías que existen tiene su vestido. Se viste con un cuadro de signos y síntomas específicos, ¿ok? Ahora, ¿qué es la medicina? Hay algo que lo he llamado el dogma de la semiología, ¿ok? ¿Cuál es el proceso en el que hacemos los médicos? ¿Cuál es el proceso de la semiología? Y el paciente se presenta a la consulta con un conjunto de signos y síntomas, ¿ok? Quiero que piensen, que lo analicen. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que practica el médico en su consulta general? ¿Qué es lo que practica el médico urgenciólogo en la sala de urgencias? ¿Qué es lo que practica el internista en su hospital? ¿Qué es lo que practica el oftalmólogo? Hay algo que se llama el dogma de la semiología. El paciente se presenta con un conjunto de signos y síntomas, ¿ok? Una vez que el paciente te describe sus signos y síntomas, automáticamente el médico agrupa los signos y los síntomas que le está presentando el paciente en un cuadro sindrómico y genera una lista de posibles diagnósticos diferenciales, ¿ok? El día de ayer, cuando yo les daba el ejemplo que les mencionaba, 2 o 3 signos o síntomas, en su mente automáticamente ustedes los agrupan y empiezan a pensar en diagnósticos diferenciales, ¿ok? Una vez que es cuadro clínico, en su mente se agrupan los signos y los síntomas, se genera una lista de posibles diagnósticos. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso en la semiología? ¿Cuál es el siguiente paso en la consulta? El siguiente paso es: se realiza un interrogatorio dirigido para interpretar e indagar cada uno de los signos y cada uno de los síntomas que el paciente presenta y deducir entre sus signos diferenciales, ¿ok? Entonces, el paciente viene con ustedes, les dice el motivo de consulta, que ahorita lo vamos a ver. Normalmente viene con 1 o 2 síntomas que le aquejan. En su mente, ustedes dicen, bueno, si está presentando diarrea, probablemente puede ser una gastroenteritis. O bueno, probablemente, ustedes piensan en gastroenteritis, entonces lo empiezan a interrogar. Ahí en su mente se produce los posibles diagnósticos diferenciales, los posibles diagnósticos que presenta, y entonces ustedes empiezan a indagar, que tienen que preguntarle más sobre ese signo, sobre ese síntoma, para empezar a deducir entre los diagnósticos diferenciales, ¿ok? Entonces, el siguiente paso. Una vez que ustedes ya realizaron un interrogatorio, que ya saben todo sobre los signos y los síntomas y ya preguntaron si se acompaña o no de más síntomas, ¿cuál es el siguiente paso? Buscar hallazgos en la exploración física, ¿ok? Buscar hallazgos o signos que nos van a ayudar a deducir aún más entre los diagnósticos diferenciales, ¿ok? Una gran mayoría de las patologías, el diagnóstico es clínico.
con los signos y síntomas que le dice el paciente, con su interrogatorio dirigido y con los hallazgos de la exploración física, es suficiente para establecer el diagnóstico. No necesitan pedir nada más. Ahí es cuando se dice que el diagnóstico es clínico. Simplemente con el interrogatorio y la exploración física, ustedes pueden llegar al diagnóstico. Ahora, hay algunas patologías que, de acuerdo a lo que presente el paciente, aunque ustedes hagan muy buen interrogatorio clínico, aunque ustedes hagan muy buena exploración física, se necesitan estudios paraclínicos para confirmar el diagnóstico y para aún seguir deducir entre diferentes diagnósticos, ¿ok? Entonces ese es el paso número 5. En caso de duda, aún entre los diagnósticos diferenciales se solicitan estudios de laboratorio, pruebas de imagen o estudios especiales, ¿ok? Fíjense, ojo, ustedes han escuchado o han visto que los pacientes que un paciente va a una consulta y el médico con el que va a consultar le pide todo, le pide biometría hemática, química sanguíneas, pruebas de función hepática, química de 30 elementos, reacciones febriles, le pide radiografía, le pide electrocardiograma, le pide. Cuando se hace eso es porque el médico no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo y no sabe qué tiene el paciente, ¿ok? El objetivo de la clase y el objetivo de la carrera en general es que ustedes no sean ese tipo de médicos, ¿ok? Que ustedes hagan el proceso adecuado. Una vez que tienen los resultados del laboratorio, de pruebas de imagen o estudios especiales, entonces se establece un diagnóstico presuntivo, ¿ok? Una vez que tienen su diagnóstico presuntivo, se plantea el tratamiento. Y fíjense lo interesante. ¿Saben hasta qué momento verdaderamente se diagnostica de manera certeza la enfermedad? Cuando ustedes dan el tratamiento para dicho diagnóstico y el paciente se sana. Es la manera certera que se confirma el diagnóstico, ¿ok? Entonces, dame una diapositiva para atrás. Esta es la corriente de lo que tiene que hacer el médico día a día en su práctica profesional, ¿ok? Llega el paciente, todas las patologías tienen un cuadro clínico específico. Llega el paciente y les va a presentar esos signos o síntomas que presenta. En su mente automáticamente agrupan esos signos y síntomas. Lo primero que empiezan a pensar, la pregunta básica es ¿qué sistema será el que está afectado? Crean en su mente posibles diagnósticos diferenciales y de acuerdo a esos diagnósticos diferenciales ustedes hacen un interrogatorio dirigido para indagar más sobre cada signo y sobre cada síntoma, ¿ok? En su mente empiezan a deducir, a hacer más chica la lista de los diagnósticos que tienen. Posterior a esto, en su consulta sigue la exploración física en busca de hallazgos o signos específicos que les ayuden a deducir, ¿ok? Y finalmente, si hay alguna duda, entonces ahora sí ya se solicitan estudios paraclínicos. Teniendo los estudios paraclínicos, se plantea el diagnóstico, se establece un diagnóstico presuntivo, se plantea un tratamiento y si el paciente sana, pues ya, hicieron una buena praxis, una buena semiología médica, ¿ok? Vamos a la siguiente. Fíjense, el proceso de la semiología y diagnóstico no es otra cosa que el método científico, ¿ok? ¿Les molesta el método científico? ¿Les molesta esta metodología de la investigación? Cada médico con cada paciente está practicando el método científico. Formular la pregunta. El paciente presenta un problema de salud, manifiesta un cuadro clínico. La pregunta siempre va a ser ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué tengo, doctor? ¿Qué me está pasando? Investigar el tema en cuestión. Se realiza un interrogatorio clínico, se realiza una exploración física y en algunos casos estudios paraclínicos, ¿ok? Una vez que ustedes hicieron su interrogatorio, que buscaron hallazgos en la exploración física y en algunos casos, no en todos, tienen resultados
de laboratorios, en su mente se genera el diagnóstico presuntivo, ¿ok? Ahora sigue la experimentación. Se prueba la hipótesis mediante la experimentación, sea un tratamiento médico o quirúrgico, y en el análisis de datos y conclusión se confirma mediante los criterios de curación y o sanidad de los síntomas, ¿ok? Muy bien, introducción a la clínica. ¿Cuáles son los objetivos? Van a aprender a interpretar cada uno de los signos y de los síntomas, ¿ok? Los principales que ustedes necesitan en la práctica profesional, ustedes van a aprender a interpretar cada uno, ¿ok? ¿Por qué la cefalea? ¿Por qué el edema de miembros inferiores? ¿Por qué la distensión abdominal? ¿Por qué el vómito fecaloide? ¿Por qué la ictericia? Ustedes van a aprender a interpretar cada uno de los signos y los síntomas. Unir signos y síntomas en diagnósticos sindrómicos. Van a aprender a crear una lista de diagnósticos diferenciales. Basados en los diagnósticos diferenciales, tienen que aprender a interrogar de manera dirigida para interpretar cada signo, síntoma y deducir entre los diagnósticos diferenciales. Por medio del examen físico, van a buscar hallazgos que ayuden a deducir más entre los signos, entre los diagnósticos diferenciales. Y si queda duda en el diagnóstico, hay que solicitar laboratorios, pruebas de imagen o estudios especiales. Repito, solo si hay duda en el diagnóstico es cuando se piden los laboratorios, ¿ok? Por favor, nunca en su vida sean de esos médicos que piden toda la batería de laboratorios, ¿ok? Les vamos a ayudar a empezar a establecer diagnósticos y plantear tratamientos. Ahora, de todo eso, aparte tienen que desarrollar la habilidad de plasmar todo en una nota médica o en una historia clínica, ¿ok? Todo el proceso, todo el dogma de la semiología, ustedes tienen que aprender a plasmarlo en su nota médica, en su historia clínica o su nota médica. Para empezar, ¿cuándo se hace la historia clínica? Principalmente cuando están conociendo un paciente, cuando le llega un paciente por primera vez, ¿ok? La nota médica se hace ya sea para evolucionar al paciente, como una nota de ingreso, como una nota de egreso, como una nota de referencia. ¿Qué es la historia clínica? La historia clínica es un informe que recolecta la información sobre los antecedentes médicos relevantes del paciente, su padecimiento actual, signos y síntomas, hallazgos de la exploración física y los resultados del laboratorio, ¿ok? Entonces la historia clínica es un informe que recolecta todos los datos del paciente que está presentando una patología, tanto antecedentes como padecimiento actual, los hallazgos de la exploración física y los resultados del laboratorio. ¿Para qué le sirve una historia clínica? La historia clínica proporciona la base sobre la que se desarrollan tanto el diagnóstico como el tratamiento. Si aprenden a hacer de manera sistémica, de manera sistemática, una historia clínica y una nota médica, sin problema, ustedes va a ser mucho más fácil que lleguen a un diagnóstico y que establezcan un buen tratamiento, ¿ok? Deben de aprender eso, elaborar de manera sistemática una historia clínica y una nota médica. La siguiente. Los objetivos de la historia clínica y nota médica: establecer una buena relación médico-paciente. Lo que decíamos ayer, ¿ok? La historia clínica le sirve para conocer a su paciente, para saber el medio ambiente, para saber los antecedentes, para saber todo lo que puede estar alterando o puede estar generando un proceso patológico en sus pacientes, ¿ok? Segundo objetivo de la historia clínica: documentación precisa de los signos y los síntomas. El tercero es desarrollar diagnóstico diferencial. El cuarto, documentar los hallazgos de la exploración física. Y quinto, documentar el tratamiento y su seguimiento. Ahora, vamos a ver cuál es el esqueleto de la historia clínica. ¿Cuáles son los elementos obligatorios, obligados, que tiene que tener la historia clínica?
El primer elemento obligado es el lugar, hospital y servicio, la hora y la fecha. Siguiente elemento de la historia clínica es la ficha de identificación del paciente y de ahí sigue los antecedentes, ¿ok? Entonces la historia clínica siempre se inicia con el lugar, hora y fecha, la ficha de identificación del paciente y de ahí todos los antecedentes. Esos son los antecedentes importantes que se tienen que indagar en su historia clínica. Los antecedentes del paciente se dividen en antecedentes heredofamiliares, antecedentes socioeconómicos, antecedentes personales no patológicos, antecedentes ginecobstétricos en caso de pacientes femeninos y antecedentes personales patológicos. Esa es la primera parte. De ahí sigue el motivo de consulta, ¿ok? El paciente siempre va a llegar a su consultorio, a su hospital, a su clínica con un motivo de consulta, lo que lo trajo. Ustedes van a indagar el padecimiento actual, del que esos motivos de consulta, ustedes van a profundizar en cada uno de los signos y de los síntomas. De ahí sigue el interrogatorio por aparatos y sistemas. Hasta esta parte es lo subjetivo, ¿ok? Todo lo que el paciente les diga es subjetivo, porque ustedes tienen que confiar en lo que el paciente les dice, ¿ok? También algo claro, básico, en la buena práctica profesional es que ustedes tienen que confiar lo que sus pacientes les digan, ¿ok? Si su paciente le dice que lo atropellaron, pero él viene como si pareciera que es un borrachito, ustedes van a confiar que su paciente está como se ve porque lo atropellaron, ¿ok? Hay que confiar en lo que los pacientes les dicen. Entonces, después de lo subjetivo, ahora sí ya pasamos a lo objetivo. Signos vitales, hábitus exterior y la exploración física general, ¿ok? La última parte de su historia clínica va a ser el análisis. Hay que analizar los laboratorios o los resultados de laboratorios. Hay que buscar un diagnóstico nosológico. Hay que escribir sus diagnósticos diferenciales. Finalmente, su diagnóstico etiológico. Hay que plantear un pronóstico. Y para terminar, un plan de tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, y dar seguimiento a la patología, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta? Entonces, esa es la carátula, el esqueleto de los elementos que tiene que tener una historia clínica. Ahora, vamos a revisar cada uno de ellos. Bueno, no, antes vamos a ver, la historia clínica es una historia larga, ¿ok? Normalmente son de 7 a 10 páginas, porque ustedes tienen que indagar todo lo relevante sobre su paciente. Pero a veces en casos de urgencias, en la sala de urgencias, lo primero que van a hacer, pues no se van a poner, ¿han visto ese meme de que está atropellado y el interno preguntándole que si en su casa cuenta con servicio de agua, que cuántos cuartos tiene? Entonces, como médicos siempre que reciben un paciente, tienen que determinar si el paciente está estable, si el paciente está inestable. Si el paciente está inestable, lo primero que hay que hacer es estabilizarlo, y en esos casos hay que hacer una nota médica que es rápida, ¿ok? De igual manera, si el paciente ingresa y ya existe una historia clínica, ya hicieron la historia clínica, no es necesario estar preguntando todo porque se supone que ustedes ya conocen a su paciente, ¿ok? Si es un paciente en la consulta de enfermedades crónico-degenerativas, y es un paciente que ustedes ya conocen, que ya tiene una historia clínica, ya no es necesario estar haciendo historia clínica. Solamente van a hacer su nota de evolución, su nota médica, su nota de ingreso, su nota de egreso, su nota de referencia y
la carátula, el esqueleto de la nota médica, es algo que se conoce como SOAP. ¿Ok? SOAP por las siglas de P, que significa problema, que es el motivo de consulta. Aquí en el SOAP, abajo del problema, pueden escribir los antecedentes de importancia para el padecimiento actual, ¿ok? Solo los antecedentes relevantes que son importantes para el padecimiento actual. Por ejemplo, si le llega un paciente con sangrado de tubo digestivo alto por varices esofágicas, ¿qué es lo importante para eso? El antecedente de alcoholismo, ¿ok? O el diagnóstico de cirrosis. Entonces, esos antecedentes, tanto el antecedente de alcoholismo como el antecedente de cirrosis, ahí sí lo colocan, porque es relevante que el paciente viene con sangrado de tubo digestivo alto, ¿ok? Luego, S, lo subjetivo, ahí viene el padecimiento actual. Entonces, la primera parte, que es la P, el motivo de consulta es lo que el paciente les dice. La S es subjetivo igual, lo que el paciente les dice, pero con su interrogatorio clínico ya indagando cada uno de los signos y síntomas. De ahí sigue la O, que es el objetivo. Número 1 siempre, signos vitales. De ahí sigue su exploración física, ¿ok? En la O de objetivo. Y luego en la A, análisis. Hacer un análisis de los laboratorios, de los estudios paraclínicos, establecer su diagnóstico, establecer un pronóstico y finalmente la P de plan de tratamiento médico o quirúrgico. ¿Ok? Entonces, SOAP, P-S-O-A-P, P de problema, motivo de consulta, lo que lo trae, S de subjetivo, padecimiento actual, O de objetivo, signos vitales y exploración física, A de análisis, resultados del laboratorio, diagnóstico, pronóstico, ¿ok? Y la P de plan de tratamiento. Ustedes esto se lo tienen que saber sí o sí y para siempre, ¿ok? Hay momentos, cada una de las instituciones tienen su propio, como que su carátula, pero siempre es lo mismo, siempre es primero el padecimiento, luego la S, el SOAP, se lo tienen que saber. Hay momentos, no sé, que van a ir de brigada, hay momentos que tienen que ir a algún lugar que no hay ningún formato, ustedes tienen que tener en su mente la estructura del SOAP. Unidad número 1, ¿qué les vamos a preguntar en el examen? Que sepan esto, ¿ok? Si ustedes saben esto, les van a tener buena calificación en el primer examen, ¿ok? Básicamente puede ser que les demos una hoja en blanco y les digamos que hagan un SOAP de cualquier patología. Ahorita no les vamos a interrogar, que se sepan describir la patología como tiene que ser, pero los que vamos a interrogar en el primer examen es que sepan la estructura del SOAP, lo que lleva cada parte, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver cada una de las partes. Ficha de identificación del paciente. La norma oficial mexicana pide que tenga todos estos datos. Tiene que tener nombre completo, tiene que tener la edad, tiene que tener la fecha de nacimiento, tiene que tener lugar de nacimiento, dirección completa, teléfono personal y teléfono en caso de urgencias. ¿Ok? En su historia clínica, en su nota médica, siempre tiene que haber una ficha de identificación del paciente. ¿Ok? Nombre completo, todos los datos que vienen ahí. La siguiente, entonces, después de la ficha de identificación del paciente, ¿qué sigue en la carátula de historia clínica? Los antecedentes, ¿ok? Empezamos con los antecedentes heredofamiliares. ¿Qué son los antecedentes heredofamiliares? Es el registro de enfermedades que padecen los familiares cosanguíneos de primer y segundo contacto, ¿ok? En 2 generaciones, padres, hermanos, abuelos y probablemente tíos, ¿ok? Solamente que el paciente les mencione que alguno de los tíos tiene alguna enfermedad importante. Entonces, padres, hermanos, abuelos
Y aquí también entran los hijos si los pacientes ya son adultos, ¿ok? Si padecen alguna enfermedad. Y nada más, no que la bisabuela, no que la prima segunda, no que solamente padres, hermanos, abuelos y hijos si son mayores, ¿ok? Objetivo, identificar patrones de enfermedades hereditarias, ¿ok? ¿Me pueden dar un ejemplo de alguna enfermedad hereditaria? Muy bien, la diabetes. ¿Alguna que sea genética? Muy bien, ¿alguna de las hemofilias? X frágil. X frágil. Hay varias que es muy importante los antecedentes heredofamiliares, ¿ok? Identificar patrones de enfermedades hereditarias, analizar el riesgo de padecer cierta enfermedad y realizar medicina preventiva, ¿ok? Por ejemplo, un buen ejemplo, ¿cuál es uno de los principales cánceres que padecen las mujeres? Cáncer de mama. Entonces, si la mamá, la abuela, tuvieron, es muy importante que se realice todo el protocolo de medicina preventiva, que se le mande a estudiar el gen, que si tiene el gen presente, pues se tiene que hacer mastectomía, ¿ok? Entonces, esa es la importancia de los antecedentes heredofamiliares. ¿Cómo los van a describir ustedes en su historia clínica? En su historia clínica, ustedes van a poner el estado de la salud de los familiares consanguíneos de primer contacto, ¿ok? Padres, hermanos y abuelos. Por ejemplo, si los padres ya fallecieron, si está finado, usted va a poner padre finada de diabetes a los 57 años, ¿ok? Es como ustedes lo van a plasmar en su historia clínica. Si está finado, hay que anotar la relación padre, hermano, tío, como viene aquí. Hay que anotar la causa de la muerte y a qué edad falleció. Si cualquiera de los familiares de primer contacto está vivo pero enfermo, hay que anotar las enfermedades que padece, ¿ok? Por decir, madre viva con diabetes mellitus, padre vivo con hipertensión, ¿ok? Si está vivo y sano, solamente puede anotar vivo y sano o omitirlo, ¿ok? Normalmente si está sano se omite, no es necesario anotarlo. Otra opción que también puede ser válida para sus historias clínicas es crear una lista de enfermedades mayores que padezcan los familiares consanguíneos de primer contacto, en la cual se registre quién la padece y a qué edad de aparición y progresión que presentó, ¿ok? Eso es en antecedentes heredofamiliares. Ahora, los antecedentes socioeconómicos es la parte de la historia clínica que revisa los aspectos sociales y económicos del paciente que pueden estar relacionados con la condición actual del paciente. Objetivo, conocer al paciente como persona y su entorno social. ¿Cuáles son los antecedentes socioeconómicos? El estado civil es importante, la religión es importante, la raza. Hay determinadas patologías que tienen predisposición por cierta raza. La ocupación actual. Hay muchas enfermedades que se presentan dependiendo de la ocupación. Por ejemplo, la asbestosis, silicosis. Hay muchas enfermedades respiratorias que de acuerdo a su ambiente de trabajo, los pacientes son propensos a presentar estas enfermedades. Entonces, si recibe un paciente con enfermedad pulmonar que trabaja en una mina de carbón, pues bueno, usted casi que le está dictando el diagnóstico, ¿ok? En los exámenes nacionales, los exámenes de especialidad, muchas veces, casi siempre, les menciona a qué se dedica el paciente, porque eso les va a dar una pauta de posibles diagnósticos, posibles patologías que podría presentar el paciente. Ocupaciones previas, pues es lo mismo. Estado socioeconómico y situación de vida. No es lo mismo, lamentablemente, no son las mismas patologías. El estado socioeconómico sí determina que algunas patologías que se presenten entre las diferentes clases sociales, ¿ok? Se realizó algún viaje frecuente, se viajó a Wuhan, ¿se acuerdan qué pasó últimamente? Y se practica algún pasatiempo, ¿ok? Por ejemplo,
Los pacientes que les gusta senderismo, que les gusta salir a la montaña, pues puede ser que tengan, ¿qué patología? Por picadura de garrapata. ¿Verdad? Muy bien, una rickettsiosis. Ahora, ¿lo siguiente? Antecedentes personales no patológicos, ¿ok? Entonces, lo primero fue antecedentes heredofamiliares, después antecedentes socioeconómicos, ahora sigue antecedentes personales no patológicos. Es el registro de los hábitos y o estilo de vida que intervienen en la salud o enfermedad del paciente. Objetivo: identificar patrones en el medio ambiente del paciente que pueden causar enfermedad y tratar de prevenirlos. ¿Okay? En la mayoría de las literaturas, tanto antecedentes socioeconómicos como antecedentes personales no patológicos es lo mismo. ¿Okay? Puede ser que los encuentren juntos. ¿Cuáles son los más importantes? Tabaquismo. Estos son si consumen tabaco, alcohol o alguna droga. ¿Okay? Si consumen, siempre hay que poner tabaquismo, positivo o negativo. ¿Okay? Si es positivo, hay que anotar la edad de inicio y hay que calcular el índice tabáquico. ¿Okay? Ya la próxima clase les vamos a enseñar cómo calcularlo. Alcoholismo, hay que poner positivo o negativo. Si es positivo, hay que calcular los gramos de alcohol ingeridos en un periodo de tiempo. También les vamos a enseñar cómo calcularlo. Toxicomanías, ya sea marihuana, cocaína, metanfetaminas, etcétera, o alguna droga recetada. Hay que poner positivo, negativo, y si es positivo hay que registrar cuál, anotar la edad de inicio y la frecuencia de consumo. ¿Ok? ¿Qué más va en antecedentes personales no patológicos? La dieta. ¿Ok? Ustedes saben, es súper importante la dieta. Hay que anotar si realiza ejercicio o alguna actividad física, qué ejercicio realiza. También algunos tipos de actividades físicas pueden ser propensas para cierto tipo de enfermedades, sobre todo musculoesqueléticas, o si el paciente es sedentario. ¿Ok? Es importante las horas del sueño, cuántas horas duerme al día. Es importante si hay algún factor estresor. Es importante si el paciente tiene alguna mascota. ¿Okay? Hay ciertas patologías por ejemplo, aves o por heces de gato. Hay varias patologías que si el paciente presenta algún cuadro infeccioso, nos puede ayudar a llegar al diagnóstico indagando las mascotas que tiene. Patrón de uresis, cuántas veces hace orina en el día, cuántas veces orina en la noche, y para el patrón de las evacuaciones. ¿Ok? La siguiente. Entonces, empezamos con la historia clínica. Primero, ficha de identificación. ¿Ok? ¿Qué sigue después de la ficha de identificación? Los antecedentes. ¿Con qué se empieza? Con antecedentes heredofamiliares. ¿Qué siguen los antecedentes heredofamiliares? Los socioeconómicos. ¿Ok? ¿Qué siguen los antecedentes socioeconómicos? Personales no patológicos. Ahora, en las pacientes femeninos siempre hay que indagar los antecedentes ginecobstétricos. ¿Ok? Es el registro de la historia ginecobstétrica de la mujer a partir de su edad reproductiva hasta la menopausia. Objetivo: identificar patrones o antecedentes en la historia ginecobstétrica que podrían causar enfermedad en la mujer. Muy bien, siguiente. ¿Cuáles son, así de cajón, los antecedentes ginecobstétricos? En ginecología, pues los van a estudiar y los van a repasar a fondo, pero es bueno que desde ya lo sepan. Menarca. ¿A qué edad tuvo la primera menstruación? ¿Ok? Inicio IBSA es inicio de vida sexual activa. ¿A qué edad inició su vida sexual? ¿Por qué es importante? Pues por el cáncer cervicouterino, entre más temprano inicie la vida sexual, mayor riesgo tiene de padecer el cáncer cervicouterino. Ritmo, es importante. Ustedes saben, bueno, no sé si los hombres lo sepan, pero las mujeres pueden tener un ritmo regular, menstruar cada mes, o pueden tener un ritmo irregular. ¿Ok? Y hay que anotar la duración del ciclo. Siempre hay que indagar regular o irregular. Si es regular, hay que anotar la duración del ciclo.
Método anticonceptivo. Si la paciente tiene vida sexual activa, hay que indagar qué método anticonceptivo utiliza. Menopausia. Si la paciente es arriba de 50 años, hay que anotar si ya cesó la menstruación. ¿Ok? La menopausia se define como el cese de la menstruación por más de 12 meses en pacientes mayores de 45 años. ¿Ok? ¿Qué es fecha de última menstruación? ¿Cuándo fue su fecha de última menstruación? Y luego, estas siglas, es súper importante en los antecedentes ginecobstétricos. GPCA. G, el número de gestaciones, perdónenme el acento. P, número de partos. C, número de cesáreas. Y A, número de abortos. ¿Ok? Y en caso de que la paciente esté embarazada, hay que calcularle la fecha probable de parto. ¿Ok? Luego, de todos los antecedentes más importantes son los antecedentes personales patológicos. Es el registro de todas las condiciones médicas y patológicas importantes que el paciente ha presentado en su vida, relevantes para su condición actual. ¿Ok? Identificar claves importantes y factores médicos que pueden contribuir al padecimiento actual. La siguiente. ¿Cuáles son los antecedentes personales patológicos? Bueno, padecimientos congénitos. Si presentó algún padecimiento congénito. ¿Como cuál? Padecimiento congénito. Pues uno yo en pediatría, Tetralogía de Fallot. alguna cardiopatía, si presenta algún síndrome, si presentó vagina himen imperforado, si presentó anus imperforado, cualquier padecimiento que haya presentado al momento del nacimiento, ¿ok? Padecimiento congénito. Enfermedades importantes de la infancia. Ahora, no se van a poner a anotar, pues me dio gripe o sea, son enfermedades importantes, relevantes, que hayan marcado la historia de salud del paciente. ¿Ok? Enfermedades en la edad adulta. Pues tenemos las enfermedades, lista de enfermedad normal, también hay lista de enfermedad crónico-degenerativas. ¿Ok? Enfermedades de la edad adulta, pues puede ser que haya presentado un infarto de miocardio, que haya presentado un evento cerebrovascular, que haya presentado una infección importante. ¿Como cuál es una infección importante? Una neumonía, una meningitis, son infecciones importantes, ¿ok? No van a poner gastroenteritis hace 2 años. Pues hay que poner las infecciones importantes o si haya padecido alguna infección de transmisión sexual, ¿ok? Quirúrgicos. Hay que anotar, siempre hay que preguntarle al paciente si le han hecho alguna cirugía. Hay que poner el listado que incluya el tipo de cirugía y la fecha o por lo menos el año en que se realizó la cirugía. Luego, alergias. Puede ser alergias a medicinas, a factores ambientales, alérgenos o alguna intolerancia alimentaria. ¿Okay? Hay que incluir, si presenta una alergia, hay que incluir qué tipo de reacción presentó cuando consume o cuando consumió y presentó esa alergia. Traumáticos. En traumáticos van si ha presentado alguna fractura o si ha presentado algún traumatismo importante, ¿ok? Como un accidente automovilístico, traumatismo importante. Hospitalizaciones. Siempre hay que anotar la fecha, siempre hay que preguntarle al paciente si está hospitalizado y preguntarle por qué, cuál fue la causa y la fecha en la que estuvo. Y también transfusiones, ¿ok? Que también incluye la fecha y el motivo. ¿La siguiente? Son las 11:57, ¿no se dará receso? Sí, vamos a dar 7 minutos de receso, ¿ok?